Una vez vista la formación del adversario, concentras tus tropas contra él. Como tu formación no está a la vista, el adversario dividirá seguramente sus fuerzas. Cuando estás concentrado, formando una sola fuerza, mientras que el enemigo está dividido en 10, estás atacando a una concentración de 1 contra 10, así que tus fuerzas superarán a las enemigas. Si puedes atacar a unos pocos soldados con muchos, minimizarás el número de aquellos con los que presentas batalla. Cuando estás fuertemente atrincherado, te has hecho fuerte tras buenas barricadas y no dejas filtrar ninguna información sobre tus fuerzas, sal afuera sin formación precisa, ataca y conquista de manera incontenible. No han de conocer dónde piensas librar la batalla, porque cuando no se conoce, el enemigo asigna muchos puestos de vigilancia y en el momento en el que se establecen numerosos puestos, solo tienes que combatir contra pequeños escuadrones. Así pues, cuando su frente esté alerta y preparado, su retaguardia será defectuosa. Cuando su retaguardia esté preparada, su vanguardia presentará puntos débiles. Su preparación en la derecha significará su carencia en la izquierda. Su preparación en todas partes le implicará ser vulnerable por todas partes. Esto significa que cuando las tropas estén de guardia en muchos lugares, están forzosamente desperdigadas en pequeñas unidades. Cuando se dispone de pocos soldados, se está a la defensiva contra el adversario. Cuando se dispone de muchos, se obliga al adversario a defenderse. Cuantas más defensas induces a adoptar a tu enemigo, más debilitado quedará. Así, si conoces el lugar y la fecha de la batalla, puedes acudir a ella aunque estés a 1000 kilómetros de distancia. Si no conoces el lugar y la fecha de la batalla, entonces tu flanco izquierdo no puede salvar al derecho, tu vanguardia no puede salvar a tu retaguardia, y tu retaguardia no puede salvar a tu vanguardia ni siquiera en un territorio de unas pocas docenas de kilómetros. Si tienes muchas más tropas que los demás, ¿cómo puede ayudarte este factor para obtener la victoria? Si no conoces el lugar y la fecha de la batalla, aunque tus tropas sean más numerosas que las de ellos, ¿cómo puedes saber si vas a ganar o a perder? Así pues, insisto, se dice que la victoria puede ser creada. Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer. Incluso si los enemigos son numerosos, puedes inducirlos a que no entren en combate. Por tanto, haz tu valoración sobre ellos para averiguar sus planes y determinar qué estrategia puede tener éxito y cuál no. Incítalos a la acción para descubrir cuál es el esquema general de sus movimientos y descansa. Haz algo en contra de ellos para atraer su atención, de manera que puedas descubrir sus hábitos de comportamiento de ataque y de defensa. Indúcelos a adoptar formaciones específicas para conocer sus puntos débiles. Esto significa utilizar muchos métodos para confundir y perturbar al enemigo con el objetivo de observar sus métodos de respuesta hacia ti. Después de haberlas observado, actúas en consecuencia, de manera que puedes conocer qué clase de situaciones significarán vida y cuáles significarán muerte. Pruébalos para averiguar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Por lo tanto, la consumación de formar un ejército es llegar a la no forma de hacerte imperceptible. Cuando no tienes forma, los informadores no pueden descubrir nada, ya que la información no puede crear una estrategia. Una vez que no tienes forma de ser percibido, no dejas huellas que puedan ser seguidas. Los informadores no encuentran ninguna grieta por donde mirar,
Y los que están a cargo de la planificación no pueden establecer ningún plan realizable. La victoria sobre multitudes mediante formaciones precisas debe ser desconocida para las multitudes. Todo el mundo conoce la forma mediante la que resultas vencedor, pero nadie conoce la forma mediante la que aseguras tu victoria. En consecuencia, la victoria en la guerra no es repetitiva, sino que se adapta continuamente. Al determinar los cambios apropiados, no repites las mismas estrategias previas para obtener la victoria. Cualquiera sea la formación de tu adversario, puedes adaptarte a él para asegurarte el triunfo. Las formaciones son como el agua. La naturaleza del agua es evitar lo alto e ir hacia lo bajo. La naturaleza de los ejércitos es evitar la plenitud y atacar lo vacío. El flujo del agua está determinado por la tierra. La victoria viene determinada por el adversario. Así, entonces, un ejército no tiene formación constante, lo mismo que el agua no tiene forma constante. La capacidad de obtener la victoria, cambiando y adaptándose según el enemigo, se llama genio. Siempre tienes que recordar que nada es más difícil que la lucha armada. Luchar con otros cara a cara para conseguir ventajas es lo más arduo del mundo. La dificultad de la lucha armada es hacer cercanas las distancias largas y convertir los problemas en ventajas. Mientras das la apariencia de estar muy lejos, empiezas tu camino y llegas antes que el enemigo. Por lo tanto, haces que su ruta sea larga, atrayéndole con la esperanza de ganar. Cuando te lanzas tras otros y llegas antes que ellos, tú conoces la estrategia de convertir en cercano lo distante. Sírvete de una unidad especial para engañar al enemigo, para hacerlo avanzar en una falsa persecución. Así lo harás creer que el grueso de tus fuerzas están muy distantes. Entonces, lanzas un ataque sorpresivo que llegue antes, aunque haya emprendido el camino después. Por consiguiente, la lucha armada puede ser provechosa y puede ser peligrosa. Para el experto es provechosa. Para el inexperto es peligrosa. Movilizar a todo el ejército para el combate, en aras de obtener alguna ventaja, tomaría mucho tiempo. Y sin embargo, luchar por una ventaja con un ejército reducido tendría como resultado la deficiencia de tus recursos. Si te movilizas rápidamente y sin parar día y noche, recorriendo el doble de la distancia habitual, y si luchas por obtener alguna ventaja a miles de kilómetros, tus jefes militares serán hechos prisioneros. Los soldados que sean fuertes llegarán allí primero. Los más cansados llegarán después. Como regla general, solo conseguirá llegar 1 de cada 10. Cuando la ruta es larga, las tropas se cansan. Si han gastado su fuerza en la movilización, llegan agotadas, mientras que sus adversarios están frescos. De esta forma, es seguro que serán atacadas. Combatir por una ventaja a 50 kilómetros de distancia frustrará los planes del mando y, como regla general, solo la mitad de los soldados lo conseguirá. Si se combate para obtener una ventaja a 30 kilómetros de distancia, solo 2 de cada 3 soldados los recorrerán. Así pues, un ejército perece si no está equipado, si no tiene provisiones o si no tiene dinero. Estas 3 cosas son necesarias.
No puedes combatir para ganar con un ejército que no esté bien equipado. Entonces, si ignoras los planes de tus rivales, no podrás hacer alianzas precisas. A menos que conozcas las montañas y los bosques, los desfiladeros y los pasos, y la condición de los pantanos, no puedes maniobrar con una fuerza armada. A menos que utilices guías locales, no puedes aprovecharte de las ventajas del terreno. Solo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno, puedes maniobrar y desatar la lucha. Por consiguiente, una fuerza militar se usa según la estrategia prevista, se moviliza mediante la esperanza de recompensa y se adapta mediante la división y la combinación. Una fuerza militar se establece mediante la estrategia en el sentido de que distraes al enemigo para que no pueda conocer cuál es tu situación real y no pueda imponer su supremacía. Se moviliza mediante la esperanza de recompensa, en el sentido de que entra en acción cuando ve la posibilidad de obtener una ventaja. Dividir y volver a hacer combinaciones de tropas se hace para confundir al adversario y observar cómo reacciona frente a ti. De esta manera puedes adaptarte para obtener la victoria. Por eso, cuando una fuerza militar se mueve con rapidez, es como el viento. Cuando va lentamente, es como el bosque. Es voraz como el fuego e inmóvil como las montañas. Es rápida como el viento, en el sentido que llega sin avisar y desaparece como el relámpago. Es como un bosque, porque tiene un orden. Es voraz como el fuego que devasta una planicie sin dejar tras sí ni una brizna de hierba. Es inmóvil como una montaña cuando se acuartela. Es tan difícil de conocer como la oscuridad. Su movimiento es como un trueno que retumba. Para ocupar y saquear un lugar, divide a tus tropas. Para expandir tu territorio, divide los despojos. La regla general de las operaciones militares es desproveer de alimentos al enemigo todo lo que se pueda. Sin embargo, en localidades donde el pueblo no tiene mucho para ofrecer, es necesario dividir a las tropas en grupos más pequeños para que puedan tomar en diversas partes lo que necesitan, ya que sólo así tendrán suficiente. En cuanto a dividir el botín, significa que es necesario repartirlo entre las tropas para guardar lo que ha sido ganado, no dejando que el enemigo lo recupere. Actúa después de haber hecho una estimación. Quien triunfa siempre conoce primero la medida de lo que está lejos y lo que está cerca. Esta es la regla general de la lucha armada. Como en un juego de ajedrez, el primero que hace el movimiento es el invitado. El último es el anfitrión. El invitado lo tiene difícil. El anfitrión lo tiene fácil. Cerca y lejos significan desplazamiento. El cansancio, el hambre y el frío surgen del desplazamiento. Un antiguo libro que trata de asuntos militares dice: las palabras no son escuchadas. Por eso se han hecho los símbolos y los tambores. Las banderas y los estandartes se hacen a causa de la ausencia de visibilidad. Símbolos, tambores, banderas y estandartes se utilizan para concentrar y unificar los oídos y los ojos de los soldados. Una vez que están unificados, el valiente no puede actuar solo, ni el tímido puede retirarse solo. Esta es la regla general del empleo de un grupo. Unificar los oídos y los ojos de los soldados significa hacer que miren y escuchen al unísono de manera que no caigan en la confusión y el desorden. Las señales se utilizan para indicar direcciones e impedir que los ojos y oídos de los individuos desvíen la atención de lo principal. Así pues, en batallas nocturnas,
Utiliza fuegos y tambores. Y en batallas diurnas, sírvete de banderas y estandartes para manipular